conteo. Oye, vamos a conversar con la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista sobre el proyecto de ley que sanciona el negacionismo y que ha sido impugnado por diputados de Chile Vamos. Ha tratado de llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. ¿Está la diputada por ahí? ¿Cómo le va, Carmen? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias por el contacto. Buenas tardes. Muchas gracias a usted por recibirnos. Carmen, cuéntenos usted primero en qué estado está el proyecto. Bueno, este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, por la Sala, y está, en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y ahora, como sabemos, la derecha, en una actitud, que es... Estamos conversando con la diputada Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista. Lo que es relevante está. Sí, diputada, lo que quería complementar lo que decía usted, que se presentó un escrito por parte del gobierno al Tribunal Constitucional aprobando o apoyando, mejor dicho, esta impugnación al TC de esta ley que vulneraría los derechos constitucionales, por ejemplo, de la libertad de expresión. Este es un apoyo directo del presidente de la República a este proyecto de ley del negacionismo. ¿Cómo lo interpretan ustedes esta actitud del mandatario? Bueno, este apoyo del gobierno ha sido siempre. O sea, hoy día se expresa en que hayan ingresado este escrito al Tribunal Constitucional. Siempre se negaron a apoyar que el negacionismo de los hechos, de los crímenes de exterminio que consignan los informes de las comisiones nacionales fuera sancionado. Se negaron siempre. Yeah. O sea, en todas las audiencias en la Comisión de Derechos Humanos se negaron. Digamos eso, incluso introdujeron una indicación sustitutiva para hacer desaparecer absolutamente tanto la incitación al odio como el negacionismo. Entonces, no tiene nada de sorpresivo. Esto tiene que ver, es una conducta coherente. Son el mismo sector político que en su momento propició el exterminio, lo aplaudió, esa es la realidad. Después lo relativizó y ahora lo niegan. Es lo mismo, es una conducta coherente en que además se están invocando cuestiones que están completamente superadas por la legislación internacional, como es la supuesta colisión con la libertad de expresión. Es así, la libertad de expresión tiene como límite la dignidad y la honra de los otros, si no, no existirían los delitos de calumnia e injuria, por ejemplo. Y en todos los países decentes que han tenido historias de opresión, el negacionismo se sanciona. Diputada, ¿por qué? Que es el caso nuestro. Sí, quería preguntarle por qué cree usted que ellos insisten en que es una vulneración a la libertad de expresión. Porque, como dice usted, es bien llamativo que alguien esté, no sé, que defienda la opinión de una persona que dice que están bien muertos los que están muertos, qué sé yo, y hemos escuchado argumentos de ese tipo. ¿Qué cree que hay detrás de esto? Bueno, mire, lo que yo refería es una conducta política, es una visión que tienen de la sociedad y del mundo. Entonces, como estamos plagados de... Tenemos problemas con la señal de la... Incluso respecto... Sí, ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, diputada. Sí, diputada, lo que pasa es que tenemos algunas como interrupciones de audio de su teléfono, pero se le ha escuchado la mayoría del tiempo, pero a ratito se ausenta. Si nos vuelve a pasar, le vamos a pedir que cortemos y retomamos la llamada una vez más. Por favor, continúe usted comentándonos sobre esta visión política que tienen respecto de los es una hechos visión, de la ley. como digo, no solo política, sino que además es una visión que tiene que ver con la ética y tiene que ver con la memoria colectiva. La derecha ha intentado siempre, ¿no es cierto?, no solo relativizar los crímenes que apoyó y propició, sino además ha siempre propiciado una cultura del olvido. O sea, la memoria colectiva, la poca memoria colectiva que se ha construido, ha sido a pesar de los obstáculos que la derecha y los grupos fácticos de este país han puesto siempre. Y además, como le decía, está plagado esto de mentiras y de posverdades. No se dice, por ejemplo, que el proyecto de negacionismo que fue aprobado por la Cámara es un delito de resultado. O sea, no se está sancionando opiniones políticas, sino que se está
tipificando la negación, como digo, o la aprobación de los crímenes que constan en los informes de las comisiones nacionales, o sea, que son reconocidos por el Estado y que además tengan como resultado o la perturbación del orden público o la vulneración del derecho de terceros de la dignidad y la honra. Es un delito de resultado, igual como lo contempla el Código Penal alemán. ¿Cuál es el apoyo que tiene este proyecto para seguir avanzando? Y estoy pensando también en todas aquellas acciones que se puedan pensar ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué posibilidades tiene el proyecto de efectivamente continuar su rumbo? Bueno, nosotros presentamos un escrito, por cierto, contrarrestando e impugnando las afirmaciones de Chile Vamos en su requerimiento. Hay también numerosas organizaciones de derechos humanos que están interviniendo en el proceso de audiencia. Esto tiene el apoyo total, digamos, de la oposición, por cierto. De la derecha no, la derecha se cuadra frente a esto. Sí, esto es la realidad y esto es lo que ocurre. ¿Y sabe por qué ocurre esto? Porque esto no es por magia, no es por algo que lo podamos entender. Esto ocurre porque esta misma derecha que, como digo, propició el exterminio en sus momentos, y estos que están ahora, que son los hijos de los anteriores, o muchos de ellos que salieron de los sarcófagos y ahí están, ¿qué es lo que pasa? Han vivido en la impunidad moral, política y social durante todo este periodo. Y por lo tanto, esa impunidad social y esa impunidad moral les permite hoy día a estos sectores cualquier cosa. Claro, es como la construcción de un relato que han sostenido y que, bueno, y uno lo ve también, no sé, personajes como Marcela Cubillo, ¿no es cierto?, cuando defiende el actor de su padre y pese a no estar incorporado en lo que sería este proyecto como un castigo, porque efectivamente son hechos sancionados, igual les permite construir este relato de cosas que se hicieron por el bien del país o por salvar el país de alguna manera. Ese es como el relato que han construido y a lo que usted se refiere con la posverdad. Sin embargo, esos relatos podrían seguir existiendo, como usted señala. O sea, ¿qué es lo que siente amenazada la derecha? ¿Siente amenazada su visión o siente amenazada su inocencia? O su legado. O su legado. No, yo creo que siente amenazada su política, su poder. La posibilidad de volver a ser lo mismo. El poder de la derecha en todos los ámbitos. La derecha hoy día ha pretendido incluso apoderarse de conceptos como los derechos humanos o la democracia. O sea, estamos a un nivel, digamos, ¿no es cierto? Como digo yo, que además esto es global, se es cuestión de escuchar a Trump o a Bolsonaro, y no es muy distinto el discurso de la derecha acá, porque aquí la llamada derecha democrática a mi juicio no existe. Entonces, cualquier o relato o la más mínima construcción de memoria colectiva afecta el poder de la derecha, que es una minoría, por lo demás, que es una minoría, pero que pretende, ¿no es cierto?, instalar un discurso y instalar un sistema que lo han instalado por lo demás durante todos estos años, que es solamente de una élite, de un grupo. Entonces, el que se haya, por ejemplo, aprobado el apruebo con esta mayoría abrumadora, yo creo que uno lo ve en los medios hegemonizados por la derecha y en el discurso de la derecha, es como si esto no hubiera existido. Entonces, ese es el punto que tenemos. Diputada, para ir concluyendo, ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿Tienen que alegar en el Tribunal Constitucional? ¿Cómo viene? Bueno, sí, es necesario alegar. Nosotros presentamos el escrito y veremos. El Tribunal Constitucional sabemos, digamos, que sigue siendo un enclave al que la derecha apela cada vez que no le gusta una ley que ha sido aprobada por el Congreso. Entonces ya todos sabemos que opera como una tercera cámara, que desconoce la soberanía popular y que lamentablemente tiene un sesgo ideológico y político que nadie puede negar. ¿Y eso qué significa? ¿Usted cree que este proyecto podría no avanzar
o tiene posibilidades aún de seguir? Mire, si fuera estrictamente jurídico, si fuera algo estrictamente de verdad, un control constitucional, este proyecto debería, por cierto, seguir avanzando y ser absolutamente desechado el requerimiento de Chile Vamos. Pero como sabemos que el Tribunal, insisto, Constitucional no funciona con los criterios de objetividad y de independencia que debería funcionar para ser una institución respetable, mis esperanzas son leves respecto a este punto. Diputada, para cerrar, ¿por qué es importante tener una ley como esta? Es importante por lo que yo dije antes. Yo le decía que todos los países que son países democráticos realmente y decentes, que han vivido historias de opresión, sancionan el negacionismo. ¿Y por qué es importante? Porque no solo afecta el negar los crímenes de lesa humanidad, no solo afecta a los familiares, o no solo afecta a las víctimas de la tortura o de la prisión política, afecta a la sociedad en su conjunto. Es un agravio a la memoria colectiva del pueblo. Sino sea una realidad. Claro. Eso lo hemos vivido desde el 18 de octubre, diputada Hertz, bueno, con el actuar de Carabineros, que hemos visto que no ha cambiado nada la institución desde la represión que cometían en la dictadura militar a lo que tenemos ahora. Entonces, claramente, este proyecto que sanciona el negacionismo va en el camino correcto, según mi opinión, de no más respaldar más este tipo de actitudes, y hemos visto también que el gobierno también ha respaldado al general Mario Rosas, que ya lleva ¿cuántos? ¿Cuatro ministros en el interior? Claro, se está 3 ministros. 4 ministros. Sí. Claro. Diputada, que le vaya muy bien, pues un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Adiós. Hasta luego. Adiós. Sí, comparto tu opinión. Como el recuerdo de los horrores tiene que permanecer vivo para que no se vuelvan a cometer. Es súper importante eso. Y eso uno lo ve no solamente en leyes como la que mencionaba la diputada Hertz, que está tratando de impulsar aquí en Chile, que existen en otros países, sino en grandes monumentos que recuerdan. Por ejemplo, Sí. tú te das vuelta por, no sé, por lo mismo Berlín, por ejemplo, ya que nombró Alemania, grandes monumentos que recuerdan los horrores, no en función solamente de lo que se cometió contra los ciudadanos propios, sino que los errores que el mismo país cometió. Eso es importante. Los errores que nosotros cometimos y que no podemos volver a cometer. A mí eso me parece fundamental. No es solamente un acto de duelo y reparación, es un acto de advertencia sobre lo que uno es capaz de hacer también. Sí, eso es súper fundamental de tenerlo presente. Y es llamativo que exista gente todavía que le gusta ensalzar ese tipo de hechos, de la violación a los derechos humanos, de, no sé, de que se hizo, como decías tú, se tuvo que hacer esto por el bien del país. Y pensé que hay más de 1.300, 1.400 familias que todavía no saben dónde están sus familiares detenidos, desaparecidos. Claro, Miles o sea, de no hay personas, ni siquiera un poco de empatía, digamos, ¿no? Claro, miles de personas torturadas, Sí. miles de personas exiliadas y que en prisión política, y que todavía, bueno, a ellos generalmente les da lo mismo. Es también, creo yo, por el mundo que vivimos, pues. Por algo Sí. el rechazo ganó en 3 comunas. Oye, pero además... Y el apruebo ganó en el resto.